Buenas tardes, les damos la bienvenida al Laboratorio de Innovación para Proyectos Culturales Incluyentes, que hace parte del programa de estímulos 2020 del Ministerio de Cultura y se enmarca en la beca de Laboratorios de Innovación de Economía Naranja, realizado por y para personas con discapacidad. Este proyecto tiene el objetivo de vincular emprendimientos artísticos y culturales que estén interesados en dinamizar espacios innovadores y diseñar estrategias accesibles a partir del trabajo de las artes con población con discapacidad. Bienvenidos y agradecemos que se hayan motivado a acoger nuestra invitación. Queremos contarles que este proyecto funciona a partir de dos componentes. El primer componente es un componente de creación, un laboratorio de creación artística con personas con y sin discapacidad, que en este momento estamos desarrollando con actores del grupo de Cantapalabra, donde estos actores los días sábados están desarrollando talleres en los lenguajes de teatro, animación de objetos, también artes visuales, y esperamos que al final de este proyecto podamos compartir con ustedes pues la experiencia de este proceso de creación. Ese es nuestro primer componente en nuestra propuesta. El segundo componente es un componente de formación y cualificación, que es el que nos convoca el día de hoy. Para ello hemos diseñado 11 sesiones con expertos en diferentes temáticas alrededor del tema de la discapacidad, de las artes y la educación, derechos culturales, emprendimiento. Estos encuentros los vamos a realizar los días viernes, comenzando el día de hoy a las 6 de la tarde. Para este componente nosotros hicimos una convocatoria a diferentes emprendimientos que tuvieran el mismo interés, ¿no? El trabajo de las artes, el trabajo de lo cultural y por supuesto también el trabajo con personas con discapacidad. Queremos agradecer a todos esos emprendimientos que aceptaron nuestra invitación y se embarcaron y se van a embarcar a partir de hoy en esta aventura. Queremos agradecerle a Casa Raíz, a la Fundación Sin Límites, a Sound and Rhythm Foundation, Armonía Diversa, al Teatro La Sala, al grupo de teatro Papayazos y Corporación Social y Cultural Ruleli, estas dos últimas de la ciudad de Cartagena, y también, pues por supuesto, al proyecto anfitrión Cantapalabra y a sus familias y actores que hoy nos acompañan. Y por supuesto, hoy también se conectan amigos, personas naturales que también nos dijeron, déjenos participar, que queremos escuchar un poco sobre este tema que también nos convoca. Somos muy diversos en este encuentro. Hay emprendimientos que tienen experiencia con población con discapacidad en el trabajo desde las artes. Hay otros emprendimientos que nos han dicho, no tenemos experiencia, muchas veces han venido a golpear nuestra puerta personas con discapacidad y no nos hemos atrevido a permitirles el acceso porque nos da un poco de temor. Entonces queremos formarnos, queremos compartir nuestras experiencias, y hay personas también naturales que nos dicen, siempre he estado interesado en el trabajo desde mi profesión como artista con personas con discapacidad. Entonces creo que es una oportunidad maravillosa para generar y formar redes. Qué pena con ustedes, no me presenté, mi nombre es Juliana Herrera, soy directora de Cantapalabra, es un proyecto pedagógico que trabaja desde el teatro con personas con discapacidad intelectual. Más adelante nos iremos presentando y conociendo cada uno de nosotros. Para este primer encuentro y mirando como la ruta que queríamos desarrollar con ustedes frente a las temáticas, dijimos no podemos empezar en nuestros procesos de mentoría o de conversatorios si no hablamos o si no nos enmarcamos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Queremos que ese sea nuestra puerta de apertura a nuestro proyecto, a nuestra beca, y el día de hoy les tenemos un invitado muy especial, es Dian Lermer. Él es comunicador social,
periodista de la Universidad Externado de Colombia, magíster en estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue director del Instituto Nacional para Ciegos, INCI, entre 1992 y 2003. Dian impulsó el desarrollo de políticas públicas encaminadas a la inclusión de la población con discapacidad visual. Entre el 2005 y el 2008 integró el equipo de la Unión Mundial de Ciegos, que negoció en Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y pues a partir de allí ha sido promotor de su desarrollo y aplicación en Colombia y en varios países de Latinoamérica. Actualmente es asesor y consultor en derechos humanos, discapacidad y en política pública en discapacidad. Es docente de la Universidad Externado de Colombia y también secretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la ULAC, que es la Unión Latinoamericana de Ciegos, para el periodo 2016 y 2020. Bienvenido, Dian. Para nosotros es un placer enorme que hayas aceptado esta invitación, que nos acompañes el día de hoy a darle la apertura a este proyecto. Aparte de eso, sabemos o me contaste que eres un apasionado también por las artes. Más adelante nos vas a contar esa relación que has tenido con las artes. Y seguramente muchos de nosotros nos hemos relacionado con la convención de maneras diferentes, ¿no? Algunos la conocemos y nos acercamos a ella desde lo conceptual o la leímos. Para algunas personas la han oído nombrar, pero tal vez no es muy clara. Seguramente para muchas de las familias que tenemos el día de hoy acompañándonos no conocemos mucho de él. Entonces consideramos que eres pues la persona ideal porque viviste esta participación y nos representaste en la consolidación de la convención. Bienvenido, Dian, y bueno, qué bueno que nos estés acompañando. Juliana, muchísimas gracias. De verdad que para mí es un momento absolutamente feliz. He hablado muchas veces en muchos foros con muchas personas de la convención. Pero creo que dos de los momentos más felices fue uno en Machu Picchu, que tuve la oportunidad de reunirme con madres y con jóvenes con discapacidad, mayoritariamente discapacidad intelectual, pero madres que su primera lengua era el quechua y su segunda lengua el castellano. Ese momento para mí fue muy especial y fue fantástico. Por supuesto que fue un reto monumental y asombroso. Y hoy, porque hoy voy a hablar de la convención con gente relacionada con el arte, con el teatro. Entonces, este momento para mí en lo personal es absolutamente fascinante y mis agradecimientos son para ti, Juliana, y para este proyecto. Muchísimas gracias y el honor es nuestro. Gracias. Tenemos una convención de los derechos de las personas con discapacidad, una convención de Naciones Unidas. Es un instrumento internacional que comenzó a construirse desde hace por lo menos 40, 50 años. Se comenzó a abrir este debate a nivel internacional. ¿Y cuál era la preocupación? ¿Cuál era la preocupación? La preocupación era y estaba relacionada con cómo estaban viviendo las personas con discapacidad. Y las personas con discapacidad no estaban viviendo bien. Estaban sometidas las personas con discapacidad a agresiones y maltrato. Ese era un tema bastante delicado. Y todo ese fenómeno de maltrato y agresión se llama violación de los derechos humanos. Y eso tenía que cambiar. ¿Y cómo tenía que cambiar? Abriendo una gran discusión internacional en torno a los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo se podía transformar esa realidad? Y de esa conversación participaron, por supuesto, los estados, porque los miembros de las Naciones Unidas son los estados.
pero también las organizaciones de las personas con discapacidad, sea la Unión Mundial de Ciegos, la Federación Mundial de Sordos, la Federación Mundial de Personas Sordociegas, las organizaciones internacionales de personas con discapacidad física, y se fueron sumando distintos organismos internacionales, todos los de Naciones Unidas, asociaciones de padres de personas con discapacidad intelectual, alianzas internacionales, y comenzamos esta discusión que hoy nosotros llamamos Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para las personas con discapacidad es muy importante porque es que es nuestra convención, porque estuvimos allá en Nueva York, escribiendo, discutiendo, negociando, elaborando propuestas. O sea, las personas con discapacidad fuimos parte del proceso y fuimos parte activa. Ese es el valor nuevo de nuestra convención frente a los demás instrumentos internacionales. Y es que por primera vez la sociedad civil, y en el caso nuestro, las personas con discapacidad, podíamos estar ahí, participar e incidir en el texto final. Entonces, lo que está redactado, cuando yo cojo y comienzo a leer la convención, lo que está redactado ahí fue aprobado por los estados, pero también por nosotros, las personas con discapacidad. Ese es el valor. Ahora, el propósito es que las personas con discapacidad gocen en vida los derechos humanos, las libertades fundamentales. O sea, que vivamos en un mundo mejor, en una sociedad mejor, y que las personas con discapacidad disfrutemos de ese entorno. ¿Qué es discapacidad? Discapacidad, que es un concepto revolucionario, discapacidad es la resultante del interactuar de una persona con deficiencia y las barreras que le impiden su participación. O sea, la persona con deficiencia soy yo, una persona ciega. Tengo unas barreras que me impiden mi participación. Esas barreras pueden ser de comunicación, de información, actitudinales, pero esas barreras me impiden mi participación. Esa es la discapacidad. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Eliminar las barreras, mitigar las barreras para que la persona pueda participar en igualdad de condiciones junto a los demás, con los demás. ¿Sí? O sea, tenemos una persona con una discapacidad intelectual o una persona con una discapacidad auditiva o visual. Y tenemos barreras. Esas barreras le impiden a estas personas ir al colegio y estudiar. Yo tengo que eliminar la barrera o mitigarla para que esta persona pueda llegar al colegio junto a los demás, con los demás, y que tengan la misma oportunidad para una educación con calidad. Cada vez que yo vaya a hacer algo, un programa, un proyecto, una actividad, que yo diga, yo quiero que este trabajo mío esté enmarcado en la convención, que responda a los principios de la convención. Entonces, lo primero que tengo que pensar es que a través de mi programa o mi proyecto, la persona con discapacidad va a interactuar de una forma autónoma e independiente. Y va a participar en igual de condiciones con los demás y junto a los demás. Los principios son el de la autonomía, la independencia, la de tomar las propias decisiones, la de incidir en las decisiones que nos afectan, por supuesto la dignidad humana
las personas con discapacidad formamos parte de la familia humana y por ser humanos, pues la dignidad humana. Pertenecemos a la familia y gozamos de los derechos y las libertades fundamentales. Entonces, nuestra convención busca eso, eliminar barreras, mitigar barreras para que las personas con discapacidad participen en igual de condiciones con los demás y junto a los demás. Hay dos definiciones muy interesantes en nuestra convención. Pues está la de discriminación negativa, donde se prohíbe que a una persona, por razón de su discapacidad, se le nieguen los derechos, se le niegue la participación, se le limite la participación, y eso se considera como un delito. Pero hay dos definiciones que son muy atractivas, pensando en la eliminación o la mitigación de las barreras. La primera son los ajustes razonables. Y están en nuestra convención como definición y como derecho. Negarle a una persona con discapacidad los ajustes razonables se califica como discriminación negativa. ¿Y qué son los ajustes razonables? Los ajustes razonables son las modificaciones o las adecuaciones o las adaptaciones que yo hago para garantizarle a la persona con discapacidad el goce efectivo de los derechos y las libertades fundamentales y su participación. Los ajustes razonables son individuales, son en función de la persona, su entorno y su interactuar. O sea, el ajuste razonable es un concepto dinámico. La persona, su entorno y el interactuar. Ese interactuar implica la participación. El segundo concepto, que es muy interesante, es el diseño universal. Este es un concepto que apunta a una transformación de la sociedad, de los bienes y servicios que se ofrecen en la sociedad para todos, para seguir pensando en esta lógica de junto a los demás con los demás. El diseño universal busca oferta de bienes y servicios pensados, diseñados, estructurados y sobre todo productos que puedan ser usados por la mayor cantidad de personas, por la mayor cantidad de seres humanos en el planeta Tierra. Pero el diseño universal no desconoce los ajustes en virtud de algunas poblaciones con discapacidad que requieren necesariamente ajustes razonables. O sea, el diseño universal todavía tiene una excepción, porque no todas las personas a través del diseño universal van a encontrar una respuesta concreta a sus intereses y necesidades. Más adelante, nuestra convención, en el artículo 4, establece las obligaciones del Estado. O sea, el primer actor fundamental, esencial, llamado a cumplir nuestra convención es el Estado. Entonces, el Estado debe, primero, prohibir la discriminación negativa, garantizar la participación de las personas con discapacidad, incluyendo los niños y las niñas, a través de las organizaciones que las representan en todas las decisiones que les afectan. O sea, si se va a hacer una política pública, si se va a transformar una ley, si se va a sacar un decreto nuevo, un acto administrativo, yo debo contarle a las personas con discapacidad, yo como Estado, es mi obligación consultar a las personas con discapacidad. ¿Sí? Y además debe eliminar todas las barreras del Estado y debe eliminar las leyes y las normas que discriminen, propicien o impulsen la discriminación negativa. Y por supuesto que tiene que hacer inversión pública en el tema de discapacidad. Porque toda esta transformación no es únicamente jurídica. No, hay una transformación jurídica, hay una transformación administrativa y se requiere de inversión
pública para el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Todas esas son las obligaciones del Estado y están en el artículo 4. El quinto, pues, es el principio de igualdad. El sexto es el que nos habla de las mujeres y las niñas con discapacidad. O sea, igualdad. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de una discriminación negativa en general. O sea, las personas con discapacidad en general son discriminadas. Hay unas barreras que les impiden su participación. Pero resulta que las mujeres con discapacidad y las niñas con discapacidad, pues la discriminación para ellas, las mujeres y las niñas, es más fuerte, es más contundente, están más lejos, están más invisibilizadas. Entonces aquí la Convención en el artículo 6 nos habla de ese derecho de las mujeres y las niñas a la igualdad. Igualdad de mujeres y niñas junto a los demás y con los demás. En el artículo 7 encontramos algo que es de verdad que es apasionante, y esto sí es una transformación y tiene mucha fuerza. Y es que a los niños y a las niñas con discapacidad los debemos oír, los debemos escuchar. Debemos saber cuáles son sus intereses, qué les gusta y qué quieren. Pero debemos garantizarles ese derecho y debemos hacer las adecuaciones para que se puedan expresar de una forma libre, autónoma e independiente. Aquí aparecen los niños y las niñas con discapacidad con una gran fuerza en nuestra convención. Por supuesto que la Convención Internacional de los Derechos del Niño los cobijan, los protegen y tienen exactamente los mismos derechos de los demás niños, ¿no? Un derecho a un nombre, a una nacionalidad, a una familia, alimentación, nutrición, protección. O sea, los niños son sujetos de especial protección y por nuestra convención tienen una doble protección, por niños y por niños con discapacidad. Niños y niñas, dice claramente el artículo. Y nuestra convención lentamente nos va haciendo un repaso por todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. De nuevo en nuestra convención, el artículo 9 que nos habla de accesibilidad, que aquí, a partir de nuestra convención, la accesibilidad se constituye como un derecho, porque es un derecho previo al cumplimiento de todos los demás derechos. Accesibilidad es acceso a la infraestructura física y al ecosistema digital. Acceso a la infraestructura física es que yo pueda entrar al colegio, que pueda entrar caminando o pueda entrar con una silla de ruedas o pueda entrar con unas muletas. O sea, tengo que eliminar las barreras que me impiden el acceso al medio físico. El acceso al colegio, a la empresa, el acceso al centro comercial, al teatro, al cine, al parque. Sin ese acceso al medio físico, sin ese acceso al transporte, pues yo no puedo tener educación con calidad. No puedo tener acceso a la cultura, no puedo tener acceso al deporte, no puedo tener acceso al empleo. Por eso la accesibilidad es un requisito para el goce efectivo de todos los demás derechos. Lo mismo pasa con el ecosistema digital. Hoy, 2020, es muchísimo más claro para nosotros el ecosistema digital. ¿Qué es el ecosistema digital? A través del cual estamos conversando hoy, a través del cual nos estamos encontrando y conversando hoy. Este es el ecosistema digital. Poder tener estas reuniones, las clases en la universidad, las clases en el colegio por Zoom, internet, conectividad, información, videos. Ese es el ecosistema digital. Se deben eliminar las barreras. Las barreras del ecosistema digital más fuertes son para personas ciegas, sordociegas y personas sordas. Pero si no hay acceso a la información y a las comunicaciones, no hay acceso ni a educación,
ni a empleo, ni a salud, ni a participación política. Por eso la accesibilidad es previa a todos los demás derechos y es un nuevo derecho. Ahora voy al alma de nuestra convención, al centro de nuestra convención, el artículo 12. ¿Sí? El reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y el ejercicio de esa capacidad jurídica. O sea, a partir de nuestra convención, las personas con discapacidad se nos reconoce nuestra capacidad jurídica y el ejercicio de esa capacidad jurídica. O sea, tenemos derecho a la educación, la salud, la accesibilidad, al uso del tiempo libre, al esparcimiento, a la alimentación, a la nutrición, al agua potable. O sea, somos sujetos de derecho. Pero no solo eso, sino que se nos debe garantizar el ejercicio de esa capacidad jurídica. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué quiero estudiar? ¿Dónde quiero trabajar? ¿En qué quiero trabajar? Ese es el alma de nuestra convención, el artículo 12. Si no hay capacidad jurídica y si no hay ejercicio de la capacidad jurídica, no somos personas. No somos personas. ¿Sí? Es delicadísimo ese punto, pero es la gran conquista de nuestra convención. Después viene el artículo 13, que es el acceso a la justicia. Se nos debe garantizar una justicia en igualdad de condiciones, pero haciendo los ajustes razonables y los ajustes procesales en la justicia. O sea, no es suficiente que las personas con discapacidad puedan poner una demanda, sino que puedan actuar dentro del proceso. O sea, saber qué es lo que está haciendo el abogado, qué es lo que está pasando, si el fallo es favorable, no es favorable. O sea, el acceso a la justicia. ¿Sí? A la reparación y al restablecimiento del derecho. Hay un conjunto de artículos que nos describen claramente todo lo relacionado con el derecho a la libertad, ¿sí? A la vida autónoma e independiente, a no ser torturados, derecho a ser protegidos, ¿sí? A que la persona ciega se le proteja, que no sea violentada, que no sea abusada, que no sea discriminada. Y lo que decía desde el principio, que tenga un nombre, que tenga una nacionalidad y que se le reconozca el nombre, la nacionalidad y la libertad de moverse. Y también la libertad de expresarse. La libertad de expresarse, de informar e informarse, de comunicar. Y tenemos el artículo 24 que nos habla de la educación, acceso a la educación. Y nos habla de un sistema educativo incluyente, un sistema educativo concluyente. Y si yo hablo de un sistema, estoy pensando eso en un conjunto de instituciones, de entidades. Pero cuando hablo de un sistema, está hablando también de procesos. O sea, la educación desde la perspectiva de un sistema dinámico debe ser incluyente. La educación básica, la media, la superior, la educación virtual, la educación informal, la educación para el trabajo, los entornos virtuales de aprendizaje, los objetos virtuales de aprendizaje, los ambientes virtuales de aprendizaje, las metodologías. O sea, estoy hablando de todo un sistema que tiene que ser accesible y un sistema que tiene que privilegiar, ¿sí?, la educación con calidad para la persona con discapacidad.
Y aquí volvemos a encontrar los ajustes, ¿no? Los ajustes razonables, que volvemos a lo mismo, tienen que ser individuales y tienen que ser en virtud del entorno y la interacción. ¿La interacción de quién? Del estudiante con discapacidad, con el maestro, con el aula, con el material didáctico, ¿sí? Con los métodos y las metodologías, o sea, es todo ese conjunto el que tiene que ser accesible. Por eso los ajustes son individuales. Y lo otro, que tengo que tener entornos que me potencien académicamente al estudiante con discapacidad. Tenemos derecho a la salud y tenemos derecho a la habilitación y la rehabilitación. Aquí es muy interesante y muy atractivo porque el derecho a la habilitación y la rehabilitación está aparte del derecho a la salud. O sea, aquí la habilitación y la rehabilitación se entienden como un conjunto de procesos, ¿sí? Que tienen que ver con bienestar, tienen que ver con la comunidad, tienen que ver con la familia, tienen que ver con el entorno y en el caso de la rehabilitación también tiene que ver con el empleo. O sea, la rehabilitación y la habilitación no están necesariamente ligadas a la salud. La Convención también reconoce que las personas con discapacidad tienen un derecho a un trabajo, pero al trabajo que las personas libremente escojan. A una educación con calidad para el trabajo, a un salario digno, igual trabajo, igual horario, igual función, igual perfil, o sea, igualdad. ¿Y el Estado qué debe hacer? Uno, garantizar que el mismo Estado va a contratar a las personas con discapacidad y procurar estimular al sector privado para que genere empleo. O sea, el empleo está visto como un conjunto de medidas donde las personas con discapacidad participan e interactúan con el sector privado y con el Estado. Nuestra convención tiene un artículo sobre bienestar. Bienestar. Y es que las personas con discapacidad, como todos los demás seres humanos, necesitan unos mínimos vitales. Una vivienda digna, agua potable. Y si es necesario, vestido y alimentación. Y viene el artículo 29, que es participación política. Participación política, la Convención nos pone 3 situaciones muy claras, 3. Una, la participación electoral en los partidos políticos, o sea, formar parte del partido político, hacer militancia política, publicidad política accesible, elegir y ser elegido, poder ir a votar, poder, si es necesario, escoger a la persona que me acompaña a votar, o votar en braille, o votar con un sistema electrónico accesible. El segundo componente, participar de la vida pública, y es acceder a cargos públicos por militancia política. Y el tercero, nuestras organizaciones, las que nos representan. Y llegamos al artículo 30. Cultura y deporte. El artículo 30. Y es que a las personas con discapacidad se les garantiza el acceso a la vida cultural, a la producción cultural, al teatro, la danza, el cine, la televisión, el libro, la pintura. Se le garantiza su acceso y participación en la vida cultural. Pero también se le garantiza el acceso físico al teatro, al cine, o sea, entrar, sentarse en la butaca, ahí, ver la película, ver la obra de teatro ahí, ver la danza ahí, entrar al museo. Eso se le garantiza.
pero también señala claramente que se deben eliminar las barreras de derecho de autor si el derecho de autor se constituye en una barrera que impide la participación de la persona con discapacidad en la vida cultural. Pero no termina ahí. El Estado se obliga a tener programas, a tener estrategias, a tener inversión pública para potenciar al artista con discapacidad, al artista con discapacidad, para que su obra se exprese, se comunique, se divulgue, para que se valore, para que su expresión artística forme parte del patrimonio social y cultural de nuestros países. Igual viene todo el trabajo relacionado con el deporte, ¿no? Acceso a las instalaciones deportivas, acceso a la práctica del deporte, a los implementos y garantías para la participación deportiva y garantías para las organizaciones deportivas de las personas con discapacidad. Y los 3 últimos artículos de nuestra convención nos hablan, uno de todo el tema que está relacionado con la investigación, cuántas personas con discapacidad hay, dónde están, en qué condiciones, con todo lo que tiene que ver con los censos, ¿sí? Las cifras que necesitamos, cuántas personas con discapacidad, por qué tipo de discapacidad, dónde viven, cómo están. ¿Por qué? Porque es que toda esta información es fundamental para el diseño de políticas públicas y para la garantía y el goce efectivo de los derechos y en muchos casos para acciones afirmativas. La cooperación internacional está al servicio de las personas con discapacidad. Todos los proyectos de cooperación internacional deberían contemplar a las personas con discapacidad. Y el artículo 33 es un artículo que nos va a hablar sobre las obligaciones del Estado nuevamente. O sea, ¿quién implementa y quién desarrolla la convención? El Estado. Y el Estado designa una o más instituciones de gobierno para que coordinen el desarrollo y la implementación de la convención, respetando el ordenamiento jurídico de cada país. Pero en ese artículo 33 también hay un mecanismo de seguimiento, monitoreo y evaluación de nuestra convención, el mecanismo independiente. ¿Hay quien participa? Las personas con discapacidad a través de las organizaciones que las representan, las instituciones especializadas del Sistema Internacional de Derechos Humanos, la academia y autoridades de control. Y por último tenemos el artículo 34 que crea el Comité de Seguimiento de la Convención. Ese Comité de Seguimiento está funcionando, se reúne un par de veces al año en Ginebra, pide unos informes, evalúa el desarrollo de la convención, la implementación por parte de los países, qué ha hecho, cuáles son los avances y hace unas recomendaciones a los estados para consolidar el goce efectivo de los derechos. A grandes rasgos, ese es el mapa de nuestra convención. Muchísimas gracias. Sí, me gustaría oír sus preguntas y sus comentarios, Juliana. Claro que sí, invitamos a todos nuestros asistentes, aquellos que les quieran hacer preguntas a Dian, pueden levantar la mano o nos pueden escribir por el chat para darles paso a sus preguntas. Muchísimas gracias, Dian, nos has hecho un recorrido muy completo y muy puntual de la convención. Mientras las personas se animan a hacernos preguntas a través del chat, yo quisiera preguntarte muy claro ese artículo 30, ¿no? Ese artículo 30 que nos habla de la participación en la vida cultural de las personas con discapacidad, ¿no? Y también actividades recreativas, de esparcimiento y el deporte. Interesante ver cómo presentas a la persona con discapacidad no solamente como ese espectador, ¿no? Que accede a estos espacios, que tiene la posibilidad de tener esta sensibilización y acercamiento a todas las expresiones artísticas, sino también a la persona con discapacidad como artista, ¿no? Como aquella persona que también produce arte, como esa persona que hace parte también del acervo cultural de nuestra nación y que tiene mucho por mostrar y por contar, ¿no? Claro, Juliana, porque es que mira, aquí
es donde uno comienza a ver la dimensión real de la transformación. O sea, cuando yo ya veo al artista, porque, o sea, lo primero que nosotros tenemos que comenzar a ver es el artista. O sea, tiene que desaparecer la persona con discapacidad para que surja el artista, ¿sí? O sea, el artista implica unas particularidades, ¿sí? O sea, los actores tienen algo que es muy especial, ¿no? O sea, desde la forma de caminar, desde la forma de mirarte, desde la forma de hablar, o sea, el bailarín es lo mismo, ¿sí? El pintor, el que dibuja, o sea, el artista es diferente. O sea, el artista, digamos que en ese sentido se parece mucho a la persona con discapacidad. El artista también es diferente. Entonces, nosotros tenemos, lo primero que tenemos que comenzar a ver es el artista con discapacidad, ¿sí? Y eso está aquí en la convención, porque la convención dice que el Estado debe precisamente hacer visible eso, la obra, ¿sí? La expresión artística tiene que ser visible y tenemos que considerarla como nuestra, forma parte de mi patrimonio. Muchísimas gracias. Ilva, Milena Jiménez dice que haces una descripción muy precisa de la convención y quiere hacerte una pregunta. Ilva, ¿puedes habilitar tu micrófono y preguntarle directamente a Dian? Hola, Juliana. Hola, Angie. ¿Cómo estás? Muy bien. Angie, ¿te das cuenta que estamos como en una conferencia, ¿cierto? Con un experto. Así es, ¿cómo se llama? Te lo presento, él es Dian Lerner. Dian, te presento a una de nuestras actrices de Cantapalabras, se llama Angie. En este momento, Angie, tenemos los micrófonos habilitados para las preguntas que le tenemos a nuestro invitado. Bueno, y le vamos a dar paso a una participante que se llama Milena Jiménez, que le quiere hacer una pregunta a Dian. ¿Listo? Hola. Hola Angie, gracias por saludarme, un gusto que nos acompañes. Bienvenida Angie. ¿Ya estás por ahí, Milena? Gracias. Hola, buenas noches, sí. Muchísimas gracias por la descripción, creo que es muy completa, ya te había escuchado en otra oportunidad y pues sí es importante hacer alusión a todo el tema de la convención. Pero a este artículo de cultura poco se le presta atención y por ejemplo, yo tengo muchos chicos que trabajan con, digamos que producen algunos procesos musicales, pero además de eso también escriturales. Y mi pregunta es sobre lo que mencionaste de los derechos de autor, porque pues no, digamos, aparte de lo que se menciona allí en la convención, no es tan claro cómo uno puede hacer efectivo esa posibilidad. Por ejemplo, si un chico elabora un texto a partir, por ejemplo, de un guión de una película o de un guión de un cómic, ¿eso cómo se maneja en cuanto a derechos de autor? O sea, ahí tiene que reportar la relación o no. O sea, ahí no entendería mucho a qué te refieres con esto de los derechos de autor. Vale. Los derechos de autor, Milena, es cómo le garantizo a la persona con discapacidad el acceso a un libro, por ejemplo. Históricamente, los que han dado la pelea por los derechos de autor son las personas ciegas, ¿sí? Porque el libro impreso en tinta, la persona ciega no tiene acceso a ese libro porque pues no puede ver las letras, ¿sí? Entonces, si yo hago una copia de ese libro en braille, si no hay limitaciones y excepciones al derecho de autor, por hacer la copia en braille, yo debería pagar derechos de autor. Entonces, el tema es, si la casa editorial no imprime el libro en braille, si el Estado lo va a imprimir gratuitamente o un particular lo va a imprimir gratuitamente, ¿por qué tiene que pagar derechos de autor? ¿Por qué? ¿Sí? O si un lector voluntario coge el libro, coge un sistema de grabación, lee el libro, lo graba y se lo manda a la persona ciega para que la persona ciega conozca el libro. Entonces, las limitaciones y excepciones al derecho de autor en favor de las personas ciegas son las que permiten que los libros se transcriban o se produzcan
en modos, medios o formatos alternativos para que las personas ciegas accedan a ese libro. Te voy a poner otro ejemplo que podría aplicar, ¿sí? Pero que no está hoy dentro de las limitaciones y excepciones al derecho de autor. O sea, debo hacerte claro que el ejemplo que te voy a poner hoy no está contemplado, pero debería. Y es que se trabaja hoy en un concepto que es bellísimo, ¿sí? Que tiene que ver con el texto que se produce para fácil lectura, ¿sí? Sí. Donde yo prácticamente estoy cogiendo una obra, ¿sí? Y la estoy reescribiendo, ¿sí? Que lo estoy reescribiendo, ¿sí? Y estoy ajustando el texto y estoy haciendo un producto nuevo de fácil lectura, ¿sí? Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, por decirte algo, alguien te puede decir, mira, qué pena, pero es que el último libro de Ricardo Silva, tú no lo puedes poner en formato de fácil lectura porque pues tienes que pagar derechos de autor. ¿Sí? Sí. Entonces, te digo que este concepto del material de fácil lectura es un concepto nuevo. Y es un concepto que tarde que temprano tenemos que mirarlo desde la perspectiva del derecho de autor. ¿De acuerdo? Ahora, el ejemplo que tú me pones, ¿listo? Entonces, cuando yo voy a escribir, ¿sí? Yo como autor, ¿sí? O cuando yo voy a hacer un trabajo, por ejemplo, con los estudiantes de actuación o con los futuros actores, con o sin discapacidad, digo, vamos a hacer una versión libre de esta obra. O yo le digo, lo invito a que escriba. Entonces, mira, escribe a propósito de esta película. Lo que el actor produce, lo que el estudiante produce, es su obra. Y claro, debe aclarar, o sea, esto está inspirado en tal texto. ¿Sí? Que es citar al autor y citar al texto. Eso debemos aprenderlo nosotros y debemos enseñárselo a los estudiantes, ¿sí? Sí, claro. En cualquier rama o cualquier disciplina. Y es que yo puedo hacer un análisis o inspirado en esta obra, puedo tener un texto, ¿sí? O sea, a mí me puede inspirar una obra de García Márquez a escribir un poema, ¿sí? A mí me puede inspirar una película escribir un poema. Entonces, en el proceso cultural, porque es que eso lo hacemos todos los escritores, todos. Leemos, escribimos y conversamos. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, en ese caso. Ahora, en el chat me están hablando del Tratado de Marrakech. El Tratado de Marrakech es únicamente para personas ciegas con baja visión o problemas que tengan, personas que tengan acceso a la lectura. ¿Sí? El Tratado de Marrakech, Colombia todavía no lo ratifica. La única limitación y excepción al derecho de autor en Colombia es para las personas ciegas y con baja visión y está en la ley 1680. ¿Sí? Tendríamos que mirar Marrakech hasta dónde me permite llegar. Eso tenemos que estudiarlo en el caso del material de fácil lectura. Ese puede ser un compromiso interesante para comenzar a estudiar y revisar. Ahora, por ejemplo, con plataformas como YouTube, ya comenzamos a tener algunos problemas delicados. ¿Sí? Y es que, por ejemplo, y ya le ha pasado a varias personas, cogen, por decirte algo, una canción, no sé, de la música que le gusta a la gente joven. Y yo quiero que esta canción, ¿sí? Por ejemplo, de Maluma, es el primer nombre que se me ocurre, no porque sea bueno, es el primer nombre que, o Shakira. Yo quiero que las personas sordas accedan. Entonces yo pongo la canción de Shakira y hago la traducción en señas. Y YouTube ya está impidiendo que esos videos se suban por derechos de autor.
¿sí? Porque YouTube dice, usted me está subiendo aquí una canción de Shakira sin permiso. Ah, es que yo no estoy haciendo lengua de señas. No, señor, es la canción de Shakira, punto. ¿Te das cuenta? Derechos de autor, ahora, en este ecosistema digital, adquiere una nueva dimensión. Es un tema que está parcialmente resuelto, pero que debemos trabajar todavía fuertemente ahí. Espero haber sido claro, Milena, de verdad. Gracias por la pregunta, excelente. Sí, Diane, o sea, pues eso digamos que nos deja mayor claridad, ¿cierto? Sobre, en particular para las personas ciegas, pues sí hay más determinación, ¿sí? Pero creo que para el tema de las personas con discapacidad intelectual y, por ejemplo, trastornos del espectro autista se queda corta. O sea, yo siento que ahí no hay definiciones más amplias y lo digo también porque yo trabajo mucho con chicos con TEA y hay varios que producen, que escriben, ¿cierto? Pero que, pues, por ejemplo, manejar normas APA les queda muy pesado, aunque hacemos procesos para que lo comprendan. Por ejemplo, chicos con discapacidad intelectual que hacen procesos, elaboraciones, y pues uno ahí digamos que tendría que pensar, bueno, pero es que aquí tenemos un joven con otras condiciones intelectuales, cognitivas, y que habría que pensarse este tema de las normas APA o bueno, de los derechos de autor. Pero sí, gracias Milena, por la ampliación. Milena, mira, estás poniendo un tema que es muy interesante, ¿sí? Y hay un texto bellísimo de Gardner, ¿sí? Arte, mente y cerebro, ¿sí? Y la gran recomendación que hace Gardner es liberar, ojo, no únicamente al joven con discapacidad o al estudiante con discapacidad, ¿sí? A todos los niños y las niñas, a todos los jóvenes, liberarlos lo más rápido posible de las normas. Ajá. ¿Sí? O sea, Arte, Mente y Cerebro muestra una investigación muy interesante y es cómo la capacidad creativa del niño disminuye a medida que va avanzando en la estructura rígida de la producción y el texto, ¿sí? Entonces, aquí yo recomendaría 3 cosas. La primera, yo pensaría que la producción de un material de fácil lectura, digamos que no debería tener grandes inconvenientes con la industria editorial. ¿Por qué? Porque el texto de fácil lectura casi que es individual. Sí. Casi que yo lo produzco es para esta persona, ¿sí? Segundo, ya el tema de citar el autor o la obra, yo me permitiría una licencia, ¿no? Y es no meter exactamente el producto en la norma APA, porque es que la norma APA es la que se me queda chiquita frente a la producción intelectual de la persona con discapacidad. Así es. O sea, miremos el mundo así. O sea, no es que la persona con discapacidad no quepa, no, es que la norma es chiquita. ¿Sí? Es muy chiquita la norma. O sea, la norma es un límite para la inteligencia humana. Entonces, yo lo que necesito enseñarle a él es que en cualquier momento de su obra cite o identifique la fuente de inspiración. Y aquí tenemos que ser absolutamente respetuosos y tenemos que aprender de formas de comunicación, porque es un aprendizaje de todos. Y creo que tenemos mucho que enseñarle al mundo, ¿sí? Entonces, aquí nosotros a lo que no podemos renunciar nunca es a la creatividad y a la inteligencia, sobre todo si estamos trabajando en el mundo del arte, ¿sí? Entonces, por eso la convención te dice, ojo con los derechos de autor, porque no se pueden constituir en una barrera. En la medida que sean una barrera, tenemos que mirar cómo la eliminamos y la mitigamos. Y tenemos herramientas jurídicas ya aprobadas a nivel nacional e internacional. O sea, no es imposible, ¿vale? Ok, gracias. Espero haber sido claro, Milena. No, gracias a ti, de verdad que es un gusto. Ok, gracias. Bien, ahora Jesús Gerardo Pérez quiere hacerte algunas preguntas, Diane. Jesús, puedes habilitar tu micrófono. Hola a todos y Diane, muchas gracias. Mi nombre es Jesús Gerardo Pérez o Gerardo Pérez para quienes tenemos más familiaridad. Soy el papá de Ana María Pérez, una señorita que va a Cantapalabra y a teatro. Escuchándolo, Diane, pues tiene toda la experiencia en temas de derecho y todo lo que se está luchando para personas con discapacidad.
Mi pregunta y mi inquietud va sobre dos aspectos que usted estaba tratando ahora en el desarrollo del tema y tiene que ver con salud incluyente y lo mismo el tema de educación para personas con discapacidad. Pues yo, la verdad, la pregunta va, ¿qué más, digamos, el Estado colombiano, en el contexto en el cual nosotros vivimos, cómo viene desarrollando y cómo viene haciendo efectivas esas políticas realmente para todas las personas con discapacidad, inclusive para aquellas personas que pudiendo tener, digamos, los recursos, pudieran llegar también esos derechos a ellos y que en un momento dado poder renunciar también a esos derechos por el mismo hecho de tener los recursos. Uno es eso. La experiencia que yo tuve en el tema de educación, por ejemplo, para mi hija, estuve investigando en varias páginas de universidades y uno no encuentra nada para ellos, ¿sí? A excepción, por lo menos aquí en Bogotá, no sé si en otras ciudades, en la Universidad Nacional dice aspirantes con discapacidad. Pero me pareció interesante que cuando empecé a leer casi que al final dice que aunque hay esa posibilidad para estudiantes con discapacidad, ellos priorizan la excelencia académica, ¿sí? Quiere decir que en cierta manera hay un filtro. Lo mismo nos ocurrió, y fue la experiencia que nosotros hemos tenido con mi familia, con el tema de salud. Alguna vez quisimos entrar a una empresa, no voy a decir cuál, porque de pronto algunos de los que están ahí están en ella, pero a un tema de medicina prepagada. Entonces, cuando hablamos con la doctora, porque nos hacían unos exámenes antes y le dijimos que nuestra hija tenía un síndrome genético con una discapacidad cognitiva. Entonces, en ese momento, ella hizo una salvedad y dijo que eso se había que estudiarlo, que se iba a tomar unos días para hacerlo y hacer todos los exámenes para poder ingresar. Pues sorpresa para nosotros fue que a nosotros nos dejaron, a mi esposa y a mí, y a mi hija, que tenía la discapacidad, le dijeron que ella no podía ingresar y a nosotros sí. Fue una sorpresa porque inclusive no se tomaron unos días, se tomaron unas horas porque al otro día nos contestaron. Entonces, hay dos aspectos muy importantes que yo veía. El tema de salud y el tema de educación, Diana. Y usted lo está luchando y todo el asunto. Pero yo siento, como padre de familia, no sé si algunos comparten mi opinión, que el gobierno no hace mucho, que todo se queda en papel. Gracias. No, gracias a ti, Gerardo. Gerardo, el tema de la educación es así como lo acabas de describir. Así. Hay unos procesos que se han comenzado a adelantar, que son reales, pero que falta mucho trabajo, sí. Falta mucho trabajo. Y sobre todo que falta mucha seriedad y mucha responsabilidad en la conversación frente a la educación. O sea, nosotros tenemos que dar un paso adelante. Tenemos que salir de ese eterno debate, porque ya se nos volvió eterno debate con el profesor. O sea, como si el profesor fuera toda la autoridad, ¿sí? Es que el profesor se nos constituyó en autoridad académica, administrativa. El profesor es quien te cierra la puerta, quien te abre la puerta. Y resulta que es que la educación va más allá. La educación va más allá. Por eso yo hablo que la Convención es muy clara cuando nos habla. Que el artículo 24 lo que habla es que se garantiza la educación. Educación. Y la educación implica, el primer calificativo de la educación es calidad. Y lo que es incluyente es el sistema como sistema. O sea, es el conjunto. Pero resulta que en nuestro Ministerio de Educación, o sea, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia no termina de entender el concepto tan amplio de lo que implica un sistema incluyente. Repiten como loros lo que dice UNESCO, repite como loros lo que dicen los invitados especiales internacionales a propósito de educación,
y se ponen como ejemplos y ponen como ejemplo una cantidad de documentos. Pero lo que ellos no quieren ver es lo que pasa en términos reales en esa interacción, ¿sí? En esa interacción del estudiante con discapacidad en el sistema. Es lo que ellos no quieren ver, es lo que no pueden ver. Entonces, la situación no está resuelta. De hecho, hay medidas de carácter regresivo en el sistema educativo frente a estudiantes que ya habían tenido avances en el tiempo en la educación pública y privada en Colombia. Entonces, para las personas con discapacidad intelectual, no hay. Porque es que, Gerardo, vuelvo, insisto, seguimos peleando con la escuela, seguimos agarrados con el maestro, y cuando no estamos agarrados, estamos en unas complicidades delicadísimas. ¿Sí? Pero, por ejemplo, la flexibilización curricular, que es una herramienta que no se inventó para las personas con discapacidad. ¿Sí? ¿Sí? Esa es una herramienta que nosotros no la hemos explorado. ¿Por qué? Porque es que la universidad no arriesga. O sea, la universidad aquí se nos volvió una institución absolutamente conservadora. Sí, o sea, la universidad que debería apostarle a la innovación, la investigación, a estos proyectos, no lo hace. No lo hace. ¿Sí? Tenemos la flexibilización curricular, tenemos la posibilidad de coger el pénsul, jugar con el pénsul, abrirlo. No lo hacemos. No lo hacemos. ¿Pero qué necesitamos ahí? Necesitamos primero unas familias aterrizadas. Aterrizadas. O sea, yo tengo completamente claro que mi hijo con discapacidad intelectual, ¿sí?, tiene derecho a una educación con calidad. Pero la educación con calidad implica un entorno que me potencie. Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo que comenzar a abrir las conversaciones. ¿Sí? O sea, yo sé sobre muchos padres y madres de niños y jóvenes con discapacidad intelectual, con discapacidad auditiva, sordociegos, discapacidad múltiple. Hay una enorme responsabilidad, ¿no? Porque encima de ser papá, de ser mamá, hacer todo lo que haces a diario, prácticamente el Estado te está obligando a que te vuelvas un experto también, ¿no? No. El sistema como sistema tiene que ser un poco más humano y más respetuoso de la persona con discapacidad y de su familia, ¿sí? Y deberíamos invitar a la academia a profundizar y asumir riesgos. Asumir riesgos, o sea, listo. Tengo un estudiante con discapacidad, tengo aquí varias herramientas, asumo el riesgo. Pero esos riesgos implican conversaciones, ¿sí? Entonces, todo esto, Gerardo, está por hacerse. Todo esto en educación está por hacerse. ¿Sí? Y deberíamos tener una conversación muchísimo más allá de la conversación que estamos teniendo hoy en Colombia. ¿Sí? ¿Por qué? Estamos de acuerdo. Hay un principio que es el derecho. ¿Sí? Pero, por ejemplo, Carlos Escliar, el maestro argentino, en su texto de narración jurídica. Entonces, aquí hay un tema que es jurídico y que por supuesto no vamos a renunciar a ello, que es el derecho a la educación con calidad y a un sistema educativo. Pero es que también hay un principio ético. O sea, no todo es derecho, también hay una dimensión ética. Y la dimensión ética es la que a mí me obliga a estar alerta cuando el otro está en peligro. Y aquí el otro es el estudiante con discapacidad intelectual, con discapacidad múltiple o con sordoceguera, porque él está en peligro. Y está en peligro de una exclusión total y absoluta. Entonces tenemos que apelar a la razón jurídica, a la dimensión ética, para coger las herramientas que están ahí y hacerlas efectivas. ¿Sí? Entonces es un proceso real de transformación, que vuelvo a insistir, no lo estamos asumiendo. ¿Por qué? Porque es que nadie quiere renunciar a la excelencia. Nadie quiere renunciar a eso.
O sea, tienes niños sin discapacidad, todavía yéndose del colegio. Por esa excelencia. Tienes niñas sin discapacidad sometidas a acoso, maltrato, persecución, yéndose del colegio. O sea, no queremos ver el sistema que tenemos. A mí los papás, de verdad, con todo el respeto y el cariño que les tengo, porque sé, o sea, yo soy ciego desde los 8 o 9 años de edad y soy lo que soy por una sola persona, mi mamá. Entonces, sé lo que es ser mamá de niño con discapacidad. Y sé lo que es dar esa batalla día a día en primera fila, lo sé. Pero yo digo que la inclusión se da en el infierno. Porque el día a día que nosotros vivimos en nuestro país es muy cercano al infierno. ¿Sí? Ahora, que las familias con recursos renuncian a esto o a lo otro, pero es que, Gerardo, lo están haciendo con los niños sin discapacidad. ¿Sí? O sea, antes de la pandemia, yo sé que por lo menos en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, ya hay familias que cuentan con muchos recursos económicos y tecnológicos, ya estaban financiando una educación personalizada para sus hijos sin discapacidad. Ojo, sin discapacidad. ¿Sí? Entonces, digamos que es una decisión familiar. Una decisión familiar. Por supuesto que eso tiene unas consecuencias. Por supuesto que las tiene. Y eso no lo vamos a negar. Pero date cuenta, son proyectos familiares. Y vuelvo a repetir y recalco. De niños y niñas sin discapacidad. Entonces, cualquier familia puede tomar decisiones. O sea, no es lo ideal. Y voy a tener fuertes discusiones con mis colegas en pedagogía por esto. No es lo ideal, pero es una alternativa. El tema de salud. Sí, Gerardo, eso se llama discriminación negativa. Sí. Y sobre ese sistema estamos montados y esos problemas todavía no los resolvemos. No los resolvemos. Porque no se nos olvide, Gerardo, que vivimos en un país, ¿sí?, con acceso al gobierno y a las decisiones de las corporaciones y de las grandes empresas que manejan grandes capitales. Eso pesa. Y en el sector de discapacidad también pesa y tenemos que ser conscientes de eso. O sea, el mundo de las personas con discapacidad no es un mundo rosa, no, la gente no siempre nos recibe bien. Los temas de discapacidad no se reciben bien, no se resuelven bien. Y si hay variables económicas, peor, Gerardo, peor. Quisiera invitarlo un poco a pensar desde la perspectiva de la esperanza para que no quedara este panorama como tan sombrío. De verdad, Gerardo, un abrazo. Yo también me acojo a Dian a esa perspectiva. Dian, muchas gracias. Dian, muchas gracias. Y me uno también a la esperanza, porque la realidad debe ser esa, algo, inclusive el trabajo de nosotros como padres da esperanza a nuestros hijos, ¿sí? Usted muy bien lo dice en la experiencia que tuvo con su mamá, que fue la que le dio esperanza. Y lamentablemente, pues mientras esas políticas y todo eso se van implementando poco a poco en nuestro país, que a veces es un poco paquidérmico, y esto no es una crítica por criticar, porque es una realidad de nuestro país, lamentablemente, quisiera poder decir lo contrario. Y cuando yo expresaba esto, no era solamente el dolor lo viví en su momento cuando vi la discriminación hacia mi hija, pero ya pasó. Sin embargo, sí veo que es una realidad para muchas familias en este país. Y alguna vez hablando con el papá de un amigo nuestro, también con discapacidad, él decía, mire, si nosotros como padres no les damos esa esperanza, nadie va a venirlo a hacer. Pero realmente hay muchas personas
que no tienen esas posibilidades. Y por ellas es las que tenemos que luchar. Y Dian, que está más de frente en esa batalla, pues sabe mucho más de lo que yo puedo decir aquí, unas pocas palabras en este momento y con solo una niña. Pero muchas gracias, Dian. A ti. Yo también, Gerardo, y Dian, me uno a ese voto de esperanza. Creo que parte de este proyecto y esta postulación a esta beca fue ese voto de esperanza, porque logremos transformar la realidad tan triste que vivimos, que las personas con discapacidad, que sus familias puedan tener espacios mucho más accesibles, espacios incluyentes, y un pretexto fabuloso sería el arte, ¿no? Para mí es muy grato ver cómo tenemos hoy 40 personas conectadas, cómo tenemos aquí artistas, tenemos familias, tenemos emprendimientos que nos han dicho, venga, yo quiero poner mi granito de arena, yo quiero empezar a transformar y a pensarme un mundo mejor para todos y todas. Entonces, yo también me uniría a ese voto de esperanza, y anoche, cuando estábamos como con los nervios de preparar esto, yo decía, finalmente aquí lo importante es que ojalá que estos emprendimientos que nos están acompañando, que iniciamos hoy el camino y que vamos a estar estos 2 meses en estos temas tan interesantes de discusión, de aquí a 2 meses recordemos esta primera charla con Dian y digamos, este va a ser nuestro primer granito de arena para generar unos espacios de participación mucho más incluyentes. Les cuento que nos quedan 8 minutos para cerrar nuestra charla. El chat se ha movido bastante. Pido disculpas si el tiempo está tan limitado, pero eso hace que comprometamos a Dian para que dentro de 8 días nos vuelva a acompañar y sigamos hablando de todas estas cosas maravillosas. Pero quisiera cerrar brevemente. Recuerden que tenemos 8 minuticos con una pregunta que te tiene Ricardo Flores y también un comentario que nos hizo Andrés Pinilla. Entonces te doy la palabra, Ricardo. Sí, muy buenas noches a todos y todas. Dian, muchas gracias por la conferencia. Yo soy docente del distrito y tenemos con otros compañeros un proyecto que se llama Teatro del Sur, un espacio comunitario acá en la localidad de Bosa. Yo quisiera saber cuál es su opinión, porque los conceptos viven cambiando y dependen de las políticas públicas y de los gobiernos. ¿Qué opina de ese nuevo concepto que le dan a la discapacidad, que la denominan ahora como trayectoria del desarrollo diverso o diferente? Es como el que está ahora entrando en estos nuevos discursos. A ver, Ricardo, la convención es de derechos de personas con discapacidad. Y cuando la ley 1346 ratifica la convención y la lleva al bloque de constitucionalidad, la convención forma parte de nuestra constitución y son los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, desde la perspectiva del ordenamiento jurídico, es la persona con discapacidad sujeto de derecho, ¿vale? Eso no impide que desde distintos centros de pensamiento, desde distintos movimientos sociales, aparezcan expresiones alternativas, ¿sí? Pero yo frente a eso tomo distancia. Y tomo distancia, ¿por qué? Porque es que cuando yo voy a interactuar, yo interactúo son con seres humanos, ¿sí? Y persona con discapacidad es un estatus político, jurídico. Pero en el mundo de verdad yo interactúo con personas, con seres humanos, ¿sí? Por eso yo hablo del artista con discapacidad. Por eso yo digo, es que ya el simple hecho de pensar en un artista ya es pensar en alguien que es diferente, que es distinto.
Entonces, ¿para qué me pongo a jugar con las palabras? O sea, habilidades especiales, distintas habilidades, diferentes habilidades. Pues ahí cabe todo el mundo. Todo el mundo cabe ahí. Es que cojamos nomás la vida de los artistas y miremos, uno mira la obra y queda perplejo. Pero cuando uno va a vivir, a ver la vida que vivió él como artista, uno lo ve que él fue una persona que fue diferente. Entonces, no nos quedemos en las trampas del lenguaje, es la invitación que yo hago. ¿Sí? Y más cuando yo estoy en el día a día, más cuando me di la oportunidad de crear y construir con el otro. ¿Sí? Porque es que al final, lo que yo tengo para la sociedad es un producto cultural. Eso es lo que yo tengo, un producto cultural. ¿Sí? Y quien participa, ¿sí? Me enriquece. Y me enriquece desde la diferencia, desde la diversidad. Eso es lo apasionante del arte y la cultura. Entonces, insisto, no, desde mi perspectiva, con todo el respeto por la gente que se quiere meter en esos discursos, yo tomo distancia. No nos quedemos en la trampa del lenguaje. Creo que, Juliana, que tenemos la última pregunta antes de despedirnos. Sí, démosle paso a Andrés Pinilla, que hizo un comentario muy interesante por el chat. Vale, Andrés Pinilla. Vamos a cerrar contigo. Buenas noches, ¿me escuchan? Perfectamente. Ok, mira, no, yo no hice una pregunta, sino un comentario a partir del nombre del encuentro de hoy, que dice que se trata de proyectos culturales incluyentes. Entonces mi comentario es, lo voy a leer y lo explico muy rápidamente para no pasarnos del tiempo. El comentario dice, en relación a la inclusión del desarrollo cultural de las personas con discapacidad, a mi criterio creo que es importante tener en cuenta en la formación artística el no caer en una participación meramente participativa, activista, asistencial, sino que sea una formación teórica y práctica que le permita a las personas, en este caso a todas las personas, particularmente a las personas con discapacidad, desarrollar la independencia y autonomía u originalidad en dicha participación artística. Entonces, como les estaba diciendo, me basé en el tema del encuentro de hoy, proyectos culturales incluyentes, y particularmente en proyectos de participación artística, porque cultura es mucho más amplio, es una categoría que digamos, enmarca también el deporte, no sé, el conocimiento cultural en general, bueno, muchas cosas, las tradiciones, pero yo me quiero enfocar en la participación en esos proyectos que involucran a personas con discapacidad en participar artísticamente. Entonces, creo, como lo dejé ahorita en el comentario, que debe ser una participación formativa y no meramente asistencialista o repetitiva. En esto, digamos que yo he visto yo soy profesor y en mi trayectoria he visto muchas veces que llaman arte o procesos artísticos a actividades que hacen las personas con discapacidad que a mi criterio no son artísticos, sino que son meramente unas actividades. Digamos que yo lo que aquí, a veces para distinguir qué es arte y qué no es arte, le pongo el concepto de técnica, saber una técnica, formar una técnica o mostrar las técnicas para llegar a un producto artístico, que puede ser musical, de teatro o de pintura o de escultura. Entonces, creo que es importante para, de verdad, así como lo llaman este encuentro, un proyecto cultural incluyente, tener en cuenta esa formación artística. Por ejemplo, conozco una agrupación de chicos con discapacidad de diversos tipos de discapacidad que tocan, ¿cómo se llama? Una orquesta, pero hacen cierta actividad musical, pero esto es una actividad
que ha sido enseñada, sí, pero de la repetición. Si uno les dice, bueno, con estas mismas notas o con estos mismos instrumentos, crea otra composición, no lo podrían hacer porque no tienen la formación, ¿sí? A eso me refiero, a que haya una formación en esa participación artística que se les está dando. Esto, en conclusión, para terminar, traería a mi criterio dos aspectos que son fundamentales, sobre todo en las personas con discapacidad, el desarrollo de dos cosas, de dos aspectos. La independencia, el hacer solo, ¿sí? Y la autonomía, el poder decidir. Y ahí yo digamos que, como yo lo decía ahí en el comentario, creo que en esa autonomía del saber decidir vendría desarrollando la originalidad o la autenticidad. Ese era como el comentario que quería que estaba plasmando ahí en el chat. Muchas gracias. Andrés, te voy a dar las gracias, pero el tema es delicado y propongo que lo retomemos el próximo viernes, porque sí tengo varios comentarios en la conversación. Andrés, muchísimas gracias. A Ricardo, Gerardo, a Milena, a Angie y a todas las personas que nos acompañaron. Juliana, de verdad que para mí ha sido una noche feliz, absolutamente feliz, radiante. Muchísimas gracias, Juliana, por esta oportunidad y por esta posibilidad. Gracias a ti, y créeme que aquí hay comentarios en el chat como el de Andreía, que nos dice: hola, estoy muy emocionada con esta propuesta, se me ocurren tantas cosas, me llena de tanta esperanza y se le aguaron los ojos, nos dice ella, y estoy segura que bueno, insisto, es un espacio para encontrarnos, es un espacio para escucharnos, para conversar, para discutir y para construir, sobre todo construir redes. Entonces, muchas gracias, Dian. Nos das, como dicen por ahí, la patadita de la buena suerte para arrancar este evento. Les agradecemos a todos. Andrés, quedan muchas cosas por comentar. Precisamente lo que estás diciendo hace parte de lo que seguiremos discutiendo. Dentro de 8 días, en este mismo horario, seguiremos hablando sobre discapacidad y sobre arte. A las 8 de la noche, en el canal de YouTube de Canta Palabra, va a aparecer esta grabación. Ustedes serán los invitados especiales, pero les agradecemos que ahora toda esta información que tuvimos nosotros la podamos divulgar a otras personas, y además les agradecemos porque estuvieron súper juiciosos con sus micrófonos y sus cámaras apagadas, pero en este momento sí queremos pedirles que prendan sus cámaras, que nos despidamos. Estamos 38 personas conectadas. Juliana, ¿por qué no parezco? Prende la cámara, Angie, para que te podamos ver. ¿Cómo lo hago? Muchas gracias por el espacio. Hola. Muy enriquecedor. Gracias a todos. Hola. Gracias a todos. Chao. Chao. Les van a tomar una foto, no se vayan todavía, que quede la... Pero espérame. Aquí. Así que, arreglémonos. Muchas gracias por participar, muchas gracias por acompañarnos. Ay, ¿qué hago, Juliana? Ahí tienes, acuérdate cuando prendemos la cámara y Angie quiere salir en la foto, abajo hay una cámara, oprímela ahí para que se prenda el video y todos te puedan ver. Hasta títeres, Díaz, nos están... No puedo aparecer, ¿qué hago? Donde hay unas líneas rojas, Angie, abajo. En la parte de abajo, ¿te acuerdas cuando prendemos la cámara? Es que para prender la cámara, Juliana. Paulinita, hoy somos revistas de lindo. Muchas gracias a todos. Esperen que no puedo y yo tampoco te puedo ayudar desde acá. No, está llorando, Juliana. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Chao a todos. Muchas gracias. Ana. Chao, Angie. Chao a todos los que nos